¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Un abrazo grande a todos, a Un todas. abrazo. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de la reunión de ayer. Bueno, lo que hicimos fue, estábamos leyendo el texto de la máquina de máquinas, todo Sí. lo que tiene que ver con la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. Es un poco difícil poder comentar, no sé si por ahí Tino o quién más estuvo por ahí en la reunión, puede comentar un poquito más, porque fue más como de la experiencia, de lo que pasó, cómo se dio la reunión, ¿no? Sí, en ese ver la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo, estábamos contando, bueno, la diversidad de las experiencias que cada cual ha tenido. También se vio un poquito de los procesos históricos y en algunas notas que tomé. Vimos cuando en el diagrama la diferencia del sextenio y el septenio. Bueno, lo tengo así todo un poco desdibujado, disculpen. ¿Qué más dices, Tino? ¿Tienes por ahí algo anotado? Sí, estoy viendo una de las vías que comentaste, que era la cristalización o involución. Y luego, sí, hacías como una revisión del proceso histórico. Se hablaba de los ábacos de hace 4000 años antes de Cristo. También la referencia que hacía Ortega y Gasset en el método de las generaciones y la comparación con H. Van Doren en la dialéctica generacional. Bueno, sí, se toparon los temas que tienen que ver justamente tienen que ver justamente con la máquina de máquinas y eso, ¿no? Pero más que los temas, lo interesante me parece que fue cómo se dio el intercambio, ¿no? Y eso fue lo rico. La atmósfera, justamente. La atmósfera Sí. fue genial, fue muy nutritiva, muy cálida. Los procesos como de transformación en que podemos ir transitando, que dan espacio a la creatividad, a la inspiración, revalorando, digamos, como esos momentos que nosotros le llamamos de sombra o de oscuridad, que también dan un nuevo renacimiento. Y fue tremendamente participativo, nutritivo, lo construimos como una tremenda mano a mano, yo lo sentí como una danza, y también compartíamos también que a veces las jaulas se vuelven pájaros, pudiendo nosotros registrar de esa manera cómo los impedimentos también son oportunidades de transformación y crecimiento. Qué bien eso. Bueno. Sí, rescato eso cuando Marcelo ha dicho que aunque tengamos la oportunidad de ver los vídeos grabados, siempre está en esa atmósfera que se genera en la participación en directo, lo que nos hace viendo el sentido de esto que estamos aprendiendo. Y eso sí, ayer. Claro. Gracias.
Justamente. Exactamente. Claro, y también se te preguntó a ti, Marcelo, acerca del negro en cuanto a qué tipo de ser era. Y tú planteaste de que tú considerabas que había sido un ser sintético dentro de esto de la complementación, no, diferenciación, complementación, síntesis. Ajá, sí, claro. ¿Te recuerdas? Sí. Sí, porque me parece que toda nuestra filosofía es como una síntesis de todo el proceso humano Claro. en esa visión del humanismo, ¿no? Y sí, para mí representa lo que en un momento se habló del hombre sintético, como de ese hombre que está en el umbral de los nuevos tiempos, ¿no? Eso. Bueno, vamos a empezar la reunión viendo un poco todo el tema concerniente a la lectura, al juego en el árbol, ¿sí? Y luego de eso vamos a hacer una práctica. Creo que vamos a hacer una práctica entre todos los que estamos acá, ¿sí? Y si nos da tiempo para hacer otra pregunta, le hacemos unos grupitos. Pero por ahora vamos a hacer una sola. Y la idea sería que todos podamos participar. Si bien yo puedo tener mucha experiencia con el tema, pero también creo que el tema de lo intuitivo es independiente de eso, ¿no? Entonces, todo lo que vaya surgiendo lo van expresando, ¿no? Vayan expresando para ir enriqueciendo la lectura que vamos a hacer. Bueno, vamos a empezar un poco viendo todo el tema con respecto al juego, ¿sí? Voy a intentar ver si puedo compartirles ojalá se pueda, porque como saben, mi computador anda muy mal. Estoy con el celular y estoy conectado al computador, pero el computador anda muy mal. Entonces, no sé si pueda compartirles. Déjenme ver. Primero voy a... Ah, no, ya está de confección. Perfecto. Voy a ver si puedo compartir lo que voy a ir leyendo. ¿Sí? Aunque sigue queriendo conectarse, me parece. Ah, no, sí está. A ver, veamos. Veamos si se puede. Parece que no. Sí me escuchan bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces, mientras se carga eso, igual voy a seguir leyendo, ¿no? Pero en cambio ya me tapó todo lo que estoy leyendo. ¿Alguien tiene, por si acaso, el texto La máquina de máquinas? Sí. ¿Nos puede ayudar con la lectura desde del inicio del juego? La página... No puedo ver nada. En la página 141. Hoy, pero es que no tiene número. ¿Me das el título? El título es La Inicio pregunta. del juego. Inicio del juego, la pregunta. La pregunta, eso. Acá lo tengo. ¿Lo puedes leer, Maggie, por favor? Sí, claro. Gracias. Inicio del juego. La pregunta.
Nuestra pregunta debe ser triple, es decir, en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Una pregunta triple no significa que sean 3 preguntas, ni tampoco que necesariamente estén explícitos estos 3 aspectos. Lo que sí es importante y fundamental es que sea triple para el consultante. 2. Ese es el primer punto de la pregunta. El 2, fijamos nuestro punto de interés y punto de vista. 3, el consultante separa los arcanos mayores de las cartas. Y de estos, los individuos. Ahí ya está en la imagen, tenemos en la No, la pantalla. verdad que es una sala poco segura, porque primero entraron 2 compañeros de otra reunión y después a lo último volvieron a entrar compañeros de otra reunión. Entonces estábamos hablando y nos dimos cuenta que estaban escuchando y que nadie había avisado todo. Yo no me di cuenta, yo sentía ruidos nada más. Entonces no estamos serenas para poder hablar de nuestra intimidad. Así que por eso hicimos un llamado más privado. Bueno, yo ya estoy en la reunión de las cartas, porque como no lograba recuperar la conexión con ustedes, a pesar de que se desalojó la sala y todo lo demás, bueno, me fui a la otra reunión. No entiendo yo mucho, estamos con la lectura y otras personas también. Estamos con la lectura. ¿Qué pasó? Sí, por favor. Punto 4 de la pregunta. Concentrados en la pregunta, el consultante toma los individuos y mientras formula la pregunta, atendiendo la coherencia, mezcla y coloca una carta en el centro de la mesa. 5. Un rato, Mari, ¿podrías leer los pies de página? Me parece que es importante sobre el punto de interés y el punto de vista. Ajá. Gracias. Del punto 1 dice así: nosotros decimos así, toda verdad es triple, toda pregunta es triple y toda respuesta es triple. Debes antes que otra cosa aprender a preguntar, de otro modo no obtendrás respuesta. Aprende a preguntar de una sola manera, es decir, triplemente. La razón verdadera en el corazón falso produce la hipocresía. El sentimiento verdadero en la cabeza falsa produce la estupidez. La acción verdadera en la cabeza falsa produce el regreso de la acción y el corazón falso la humillación. Si falsa es la acción y la cabeza verdadera, el vacío irá por delante. Cuando la cabeza, el corazón y la acción están falseados, según las proporciones de la mezcla, producirán la venganza, la envidia, la desazón, el aburrimiento y el no. Dice sí quien piensa, siente y actúa verdaderamente y verdaderamente, comillas, va en dirección única que es triple. Has de saber finalmente que la pregunta es por el individuo en proceso y desde la perspectiva diferentes. El individuo es estático, el proceso dinámico, y las perspectivas dependen de los intereses de quien pregunta. Poética menor de H. Van Doren. Muy bien. Sí, eso con relación a lo que es el punto sobre la pregunta, ¿no? Individuo estático, el proceso de... Claro, el individuo es estático.
Pero Se si nada refiere es a las cartas del individuo, ¿no? El proceso dinámico y depende de los intereses de quien pregunta. Bueno, Continuamos con la 2. sí, por favor. El, comillas, interés. Debe fijar el consultante, sea este, por ejemplo, funcional, práctico u operativo, estético, de comprensión u otros. Eso está genial, está como súper ampliado el interés. Artístico, también agregaría. Sí. Estético, claro. Es que hay diversos intereses, ¿no? Ujú. Por eso está u otros. Perfecto. Ajá. Y en cuanto al punto 3, con respecto a qué del punto 3. Donde él separa los arcanos mayores de las cartas y de estos los individuos. Ese es el punto 3. Ah, ya. Dice, comillas, siempre se hace algo o se estudia algo desde un punto de vista, desde una posición. Por cierto, cualquier objeto es distinto a nuestros ojos según lo veamos desde un lugar u otro. A la realidad no puede apreciársela por completo, sino en alguna de sus partes. Si se quiere ganar conocimiento de detalles, se pierde el conjunto. Si es a la inversa, se pierden los detalles. Frente a un mismo campo, el labriego, el aviador y el astronauta ven realidades distintas. El labriego aprecia los detalles inmediatos del campo que trabaja. El aviador, los límites del campo, puede relacionar distintos espacios porque observa sus límites, tiene una visión de estructura total. La visión que tenemos de los objetos varía según nuestra posición en el espacio y también en el tiempo. Esto quiere decir que vamos advirtiendo nuevas características según nos desplazamos y según adquirimos experiencia. No basta, pues, con moverse del lugar, es necesario además recordar las cosas vistas. ¿Cómo podría el astronauta poseer una visión de conjunto si no recordase los elementos que va dejando atrás en su camino? Podría dar 1000 vueltas alrededor de la Tierra sin jamás construir una imagen. Por otra parte, es un error decir que conocemos totalmente un objeto por simple que éste sea. La profundización continua de la conciencia y el reemplazo de las teorías viejas por las nuevas niega aquellas. Tema de aproximación de 1961. Si se dan cuenta, estas tres visiones, la del labriego, el aviador y el astronauta, tienen también que ver con los tres momentos: lo compositivo, lo relacional y lo procesal. ¿Sí? El labriego ve los elementos más cercanos y por lo tanto, cómo está compuesto. El aviador logra establecer las relaciones. ¿Sí? Y el astronauta ve el proceso en general. Pero como dice también, para ver el proceso hay que ver también lo compositivo, ver lo relacional, cómo están relacionados, para tener una visión de proceso. Pero son tres puntos de vista diferentes, ¿sí? Bueno. Vamos con el punto 4. Concentrado en la pregunta, el consultante toma los individuos y mientras formula la pregunta, atendiendo a la coherencia, mezcla y coloca una carta en el centro de la mesa. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a aprender un poco el tema con respecto al árbol. Y vamos a ver algunos aspectos del árbol que son importantes y necesarios para la lectura en el sistema del árbol. Se sugiere que se haga una lectura en el árbol ya una vez que
que se tenga un poco de experiencia y de conocimiento con respecto sobre todo a las cartas de los individuos, ¿sí? Y cómo establecer las diferentes relaciones, porque hay muchos elementos y es mucho más rica, ¿no? Nos da mucha más información también, ¿no? En la lectura. Bueno, entonces, entonces colocamos la carta, dice, en el centro. Les voy a compartir, ahora voy a dejar de compartir esto para compartirles justamente. Ya está funcionando un poquito mejor la computadora. Esperemos que no se me trabe. A ver, compartir pantalla. Ya. Ahí está, ahí tenemos al árbol, ¿no? Vamos continuando con la lectura, por favor. Aunque ahora ya puedo leer yo si es que... 5. Empieza la primera interpretación. Se hace la lectura de la carta observando lo que la imagen sugiere y la lectura asociada a los estados internos del libro La mirada interna. Decilo. Bueno, vemos lo que la carta nos dice en la mirada interna, ¿no? Esa imagen que está puesta, pregunto, Marcelo, en la pantalla en este momento, ese orden, el centro corresponde al centro de al árbol de la vida. Sí, aquí colocamos a nuestro individuo en el centro, ¿no? Sí, el individuo que salga al azar, ¿no? Entonces aquí colocamos al individuo, por ejemplo, en el centro de la mesa, ¿sí? Ahí colocamos a nuestro individuo. Bueno, la máquina está un poquito lenta, pero esa es la idea. Pero se ve, se ve. Sí, bueno, pero todavía está un poco lento, así es que... ya, ahí está en el centro, está nuestro individuo, de los 10 individuos, ¿no? Bueno. Continuemos con la lectura. Seis, observamos sus diversos planos, cósmico, psíquico y mental, y material. Los planos serían el cósmico, psíquico y material, asociando la respuesta con los aspectos míticos. Es importante tomar en cuenta que toda relación mítica tiene validez si resuena con el consultante. En el caso contrario lo dejamos pasar. Muchas veces con esta primera carta encontramos la respuesta. Si queremos profundizar, continuamos. Sí, entonces el plano cósmico, el psíquico y el material, ¿no? Entonces relacionamos lo que nos dice cada uno de estos aspectos con lo que estamos preguntando. Vamos con el punto 7. El consultante define los momentos para entender de mejor manera la respuesta si es A, de dónde viene, dónde está y a dónde va, o B, lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Claro. Dependiendo del interés de quien está preguntando, lo puede ver desde lo compositivo, lo relacional o lo procesal, o por otro lado de dónde viene, dónde está y a dónde va. ¿Sí? Una pregunta. Claro. ¿El tema de lo procesal no se veía en las cartas de proceso? Sí, pero hay que fijar bien en cuanto a la pregunta, el poner claramente el punto de vista. ¿Desde dónde vamos a contestar nuestra pregunta?
si es desde lo procesal, si es desde lo compositivo o es desde lo relacional. ¿Sí? Es como fijar, antes de hacer la pregunta, antes de hacer toda la consulta, nuestro punto de vista. Y también nuestro punto de interés, ¿no? Marcelo, ¿podrías poner un ejemplo, porfa? Bueno, vamos a hacer luego una práctica, pero la idea es que ok. primero fijemos nuestro punto de vista, ¿no? Gracias. Bueno, les voy a indicar más o menos que quedó. A ver, vamos a ver. Quiero indicarles que nuestro árbol tiene... Ay, bueno, se puso la máquina nuevamente lenta. Ya, Ahí está la imagen. sí, estoy intentando moverla, pero no, está muy lento. Ahí estamos. Ahí está. Ya, ahí estamos. Entonces, el árbol tiene 3 columnas, primerito, ¿no? Tenemos la columna de la izquierda, que corresponde a la columna de la severidad La rigidez. o la rigidez, ¿sí? La de la derecha, en cambio, es la flexibilidad, ¿sí? La comprensión. Y la del centro es la del equilibrio. Entonces, de acuerdo a eso, podemos ir haciendo, cuando coloquemos todas las cartas, viendo lo concerniente a la flexibilidad, la rigidez, la severidad, ¿sí? O, por el otro lado, la flexibilidad, la comprensión, y en el centro el equilibrio. Ya vamos a ir haciendo un ejercicio con ello, ¿no? ¿Sí? Pregunta, Claro. cuando hablas de eso, columnas de rigidez, de flexibilidad y equilibrio en el centro, y uno formula la pregunta, ¿se refiere a aspectos de uno como consultante o son aspectos que está mostrando para que esa pregunta se responda en función de lo que muestran las cartas? Es en relación a lo que muestran las cartas, ¿no? O sea, ¿sí? Es con respecto a nuestro individuo. Todo lo que responde es con respecto a nuestro individuo, no con respecto a nosotros, a menos que sea uno el que está como individuo, ¿no? ¿Sí? Es con respecto a la pregunta y a nuestro objeto de estudio. En sus aspectos de rigidez, en sus aspectos de flexibilidad, o lo que nos permitiría avanzar en ese equilibrio, ¿no? Porque la idea, fíjense que esto es importante, uno siempre va de la rigidez a la flexibilidad, o debería ir en esa idea de ir siempre hacia el equilibrio, buscando el equilibrio, pero nuevamente también desequilibrarnos, porque el único modo de evolución es el desequilibrio, ¿sí? El tema del equilibrio está muy asociado a esa imagen ilusoria del yo, ¿sí? La estabilidad no existe la estabilidad, nada es estable. Todo está cambiando, todo el tiempo. Pero sí, en nuestra búsqueda, buscamos el equilibrio para luego también desequilibrar, ir evolucionando y creciendo, ¿sí? Sí, estamos demasiado equilibrados, nos quedamos ahí, no evolucionamos, no crecemos, no avanzamos, ¿sí? Pero la idea es que lo hagamos de manera intencional y no que las circunstancias nos lleven al desequilibrio, que es diferente, ¿no? Ahora, si las circunstancias nos llevan al desequilibrio,
debemos tratar de equilibrarnos, para luego nosotros intencionalmente desequilibrarnos, que es muy diferente, ¿no? Bueno. Como desestabilizarse, también Claro, podría sí, ser como, ok, exactamente, exactamente. como en estar en esa constante inestabilidad que conlleva un poco reconocer otros espacios más profundos de emociones no vistas antes. Así es, justamente. Estoy hablando desde un punto de vista interno, ¿no? ¿Sí? Sí. Pregunta. Sí, claro, Quiero hacer una pregunta. claro, claro. Esta distribución de cartas que se hace al lado de la rigidez y de la flexibilidad, ¿cuál es el, cómo te dijera? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se colocan esas cartas y no otras? O sea, las cartas que se colocan son las que nos vayan y saliendo. Vamos a ver, vamos a Son al hacer azar. al azar, sí, al azar. Ah, ya. Sí, lo que estoy diciendo es que en la columna, o sea, lo que está, esta columna tiene que ver, y eso Con también dentro de la cábala, también tiene que ver con un tema de la severidad, ¿no? A esta columna de acá. Y esta de la comprensión, de la misericordia, también se habla, ¿no? En la cábala. Entonces, eso. Bueno, vamos a ir haciéndolo, vamos a ir viendo. Entonces, primero el individuo va en el centro, ¿sí? ¿Estamos? Colocamos una carta del individuo en el centro. Vamos, sigamos leyendo. ¿Qué es lo que nos dice la lectura de las cartas? Ya en la parte que dice acerca de la lectura del árbol, en el árbol, que está en la página 144. ¿Quieres que lea, Marcelo? ¿Vas a leer tú? Por favor, como que sí. Dice lectura en el árbol después de la pregunta. Ajá. Esta forma de lectura es más compleja, implica establecer relaciones entre la posición de la carta dentro de las moradas del árbol, así como también la ubicación en la columna pertinente, sea de severidad, central o comprensión. Se recomienda hacer este tipo de lectura cuando se esté familiarizado con la simbología en las cartas. 8. Luego de colocar la carta del individuo en el centro de la mesa, que corresponde a generación, y de realizar una primera interpretación, mezclamos las cartas de eneagrama y colocamos 2 cartas tapadas en la parte inferior correspondiendo a las moradas de vitalidad y regresión, lo compositivo o de dónde viene. 9. Después de mezclar las cartas de vibración, el consultante coloca tapadas al azar 4 cartas de ellas a los costados, en la posición que corresponde y en este orden. 1. Tendencia. 2. Desplazamiento, desvío. 3. Inestabilidad. Y 4. Energía. Todas estas cartas corresponden a lo relacional. 10. Después de mezclar las cartas de proceso, el consultante coloca tapadas al azar 3 cartas de ellas tapadas en la parte superior, en la posición correspondiente de las moradas. 1. Plan. 2. Selección. Y 3. Polaridad. Todas estas cartas corresponden a lo procesal. 11. Destapa las cartas y realiza la interpretación considerando la ubicación de la carta con respecto a la morada en la que se encuentra, las vías respectivas y la columna correspondiente. Establece los elementos compositivos, los relacionales con las cartas de vibración y el proceso que indica la dinámica. Es ahí que se encuentra la respuesta resolutiva a nuestra pregunta. 12. Realizamos una síntesis de la lectura ordenando la respuesta y hacemos una propuesta de resolución del conflicto.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio ahora para ir entendiéndole mejor, pero antes les voy a explicar un poquito lo que se leyó, ¿sí? Déjenme. Entonces tenemos que en esta posición y en esta posición van los enneagramas, ¿sí? Es decir, mezclamos los enneagramas y colocamos acá. Acuérdense que en esta carta, en esta posición de acá está el individuo, ¿no? Voy a poner un individuo cualquiera como ejemplo, ¿no? Entonces, el individuo colocamos en esta parte de acá. No creo que se me agarró. Ahí ya. Vamos. ¿Ya? Colocamos el individuo en el centro. Por debajo colocamos 2 enneagramas al azar, ¿sí? Entonces va una aquí y otra acá, ¿sí? Luego, en estas 4 posiciones, en este orden, ¿no? Aquí es tendencia, entonces aquí iría la primera carta de las de vibración. Estoy colocando cartas al azar solamente para mostrar cómo sería, ¿no? La idea es que cada uno vaya, con las cartas se vayan mezclando y colocamos. Entonces al azar colocamos en este orden las 4 cartas, ¿sí? Las 4 cartas de vibración. En este orden, ¿no? Tendencia, desplazamiento, desvío, inestabilidad y energía, ¿sí? Y luego las cartas de proceso que van en la parte superior. Entonces, de igual manera, entonces, supongamos que nos viene a salir esta carta. Claro que tapadas, ¿no? Acá estoy colocando destapadas para que se vea qué carta va. Pero la idea es de que vayan destapadas y luego destapamos todas las cartas. ¿Estamos? Las de arriba son de proceso. Las 3 son de proceso. Es decir, tenemos divididas en 4 grupos. Tenemos los individuos, las cartas de proceso, los enneagramas y las cartas de vibración. Debemos tener los 4 grupos, ¿sí? Separados. Entonces, primero colocamos el individuo en el centro. Luego, vamos colocando desde la parte inferior 2 enneagramas. Aquí en vitalidad y en regresión. Luego vamos colocando las cartas de vibración en este orden, ¿sí? Y luego las de proceso. siguiendo los En ese senderos. orden. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, el orden de las cartas de vibración va en orden de los caminos. Así es, todo va en el camino ascendente dentro del árbol, ¿no? Ya. ¿Estamos? Entonces, las 2 primeras son de enneagrama, luego son 4 cartas de vibracionales y por último las 3 de proceso. ¿Sí? Esta es una propuesta de juego, que quede claro eso, ¿no? Es una propuesta de juego, que por cierto ya hemos bastante bien probada, hemos hecho durante muchos años ya y funciona muy bien. Y vamos a hacerlo ahora acá, una lectura, ¿sí? Entonces, vamos a Pero ¿y la pregunta? Vamos a hacer justamente con respecto a la pregunta. Bien. Entonces, bueno, veamos qué pregunta podemos hacer. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia de pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí que podamos hacerla? La idea es que sea, esta va a ser una pedagógica, ¿no? Entonces, no nos concentremos tanto en que deba ser lo más adecuada. Una pregunta pedagógica. Vamos viendo, ¿sí? Ok, la primera, la pregunta debería ser,
o a lo compositivo, o a lo relacional, o a lo procesal. Eso es lo que dice en el punto 1, que hay que A ver, saber. claro. ¿no? Habría que ver primero el punto de interés y el punto de vista, ¿no es cierto? Eso va Entonces, ¿cuál antes es de... el interés? Pues Ah, que quede claro cuál es nuestro interés con respecto a lo que vamos a preguntar. Y de acuerdo a nuestro interés, vemos desde qué punto de vista voy a plantear mi pregunta. ¿Sí? ¿cuál podría ser un interés? Por ejemplo, si yo pregunto qué va a pasar mañana, el interés es saber lo que va a pasar. Sí, pero con respecto a qué, por ejemplo. Bueno, qué sé yo, si va a llover, venga. ¿Ya? Al- Entonces, ahí está tu interés. Tu interés es meteorológico, por ejemplo. Claro, un interés Ah, meteorológico, claro. ¿Ya? ahora entiendo, gracias. Ajá. Ok. Claro, yo pensaba que ese era un interés como práctico y pensé que, bueno, todo tiene mucha cuestión práctica, ¿no? Mm. A A ver, ver, vamos. Vamos con una pregunta. ¿qué cuesta esto? Con respecto a una enfermedad, ¿se puede? A ver, dale. Dale, ¿Ah? dale. Dale, a Ya. ver qué. Por ejemplo, tengo mucho interés en saber qué va a pasar con la salud de mi hermana. Okay. A ver, ¿qué va a pasar con. La salud o con la enfermedad de mi hermana. Ya, pero detrás de esa pregunta hay algo Detrás- más, ¿no es cierto? Sí, porque las cartas no nos dan una cuestión predictiva, ¿no? No es adivinatoria acerca del futuro, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, sino más bien tiene que ver con visualizar diversas perspectivas para dar una respuesta a aquello que queremos resolver, ¿sí? La idea es resolver un problema, básicamente. Sí, Uno tiene una pregunta, uno quiere resolver un problema. Entonces, ¿cuál es ese problema que puede, quieres resolver? Ok. es un problema de cáncer, Ya. ¿ya? ¿Y cuál es lo que queremos resolver? Claro, es un problema de cáncer que va a ser tratado a través de una quimio y radioterapia. Ya, entonces, entonces ahí, ¿qué quieres resolver frente a eso? Si va a haber progreso en su enfermedad o no. Po. Pero eso O las cómo- cartas no lo pueden decir. Eso es como adivinatorio. o si me suena a mí igual como adivinatorio, pero no sé cómo plantearlo, por eso Claro, estamos. podría ser, por ejemplo, digamos, es que, por ejemplo, digamos, ¿cuál sería lo mejor para, para resolver ese tema? Por ejemplo, podría ser, no sé, de Claro, acuerdo al interés que se tenga, ¿no? claro, y que Tiene que sería. tiene que ver con algo que que quien pregunta tiene que dar una respuesta que vaya en la dirección adecuada. No sé si se entiende. No. A ver, por Es ejemplo, digamos que tienes da un un dilema, ejemplo, por favor. que no sabes qué hacer frente a una situación. Entonces, eso puedo yo preguntar con respecto a eso. ¿Qué es lo que debo hacer frente a esa situación, por ejemplo? O cómo abordar tal situación. Sí, como de esa manera uno puede encontrar una respuesta que te ayude a resolver un problema. ¿Sí? ¿Cómo abordar la situación? Ya. Entonces, O ¿qué es lo sea, que tú... desde mi eh, yo. ¿Cómo? La pregunta es, por ejemplo, cómo abordar la situación de mi hermana desde mí. Claro, desde ti, desde tu familia, desde, no sé, de donde esté el problema y la dificultad por resolverla, ¿no?
Claro. Yo tenía una pregunta, Marcelo, que me gustaría me ayudaras a ver si puedo distinguir sería el interés, más que si se hace o no. Pero yo Claro. me preguntaba, em, primero como que si la energía de la sensualidad es un acceso a lo sagrado. Ujú. Entonces, esa sería una pregunta. Y la otra que tengo que hacer para abrir mi corazón, que otros lo vean. Bueno, la Ya. respuesta uno ya la da la disciplina energética, yo diría sí, sin carta. Claro. Sí, yo también lo diría. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, me parece muy interesante. Sí, a ver, puedes repetir, pero falta algo ahí en la pregunta, porque no está como pregunta, ¿verdad? Coméntalo. La segunda pregunta. Sí. La que hiciste sobre... Yo puse así como que, ¿qué tengo que hacer para abrir mi corazón y que otros lo vean o sientan? Ujú. Está bien. Yo más que nada estoy ensayando las preguntas cuando son triple, ¿no? Como tratando de ejercitar primero en eso que a veces no se vuelve tan simple. De Claro, ejercitar claro, no la pregunta hasta que uno más o menos yo las Claro. registro estas como un ejercicio previo, digamos. así es, justamente. Sí, no Ah, es simple hacer muy una entendido. pregunta. Qué bueno. Sí, Sí. si supiéramos hacer preguntas, encontraríamos todas las respuestas. Claro. Entonces, es un tema complejo el tema de la pregunta, no es tan simple. Pero la mejor forma de hacerlo es haciéndola. Haciéndola, ¿No? claro. Aunque Claro, es metiendo... como es ese dicho que echando a perder se aprende. Mm, Así es verdad. Uno aprende a hacer preguntas, a veces la pregunta no está tan bien hecha, pero no importa. Le vamos dando, ¿no? ¿Sí? Otra que hice fue cuáles son las defensas que me autoimpongo para no permitirme crear o ser creativa. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuáles son las autodefensas? No, cuáles son las defensas o límites que me autoimpongo para no ser creativa. Como cuáles son las limitaciones. Sí, Claro. Las- para no ser creativa. Limitaciones, defensas, temores, miedo. Bueno, entra ahí un claro. Bueno, todos paquete, son ¿no? condicionamientos en todo caso. Claro. A ver, Ujú. otra pregunta. No es que tenga una pregunta, pero estas preguntas tienen que ver mucho con el tema de lo psicológico. Entonces, nos referimos que a las preguntas que se pueden usar en las cartas son de tipo psicológico, digamos, donde yo tengo toda la información de algún modo en mi cabeza, digamos. No necesariamente ahí es, No me por ejemplo, parece para nada, no. no, Da o un sea, en este ejemplo caso las entonces. A ver, preguntas algo que... sí tiene que ver con eso, en este caso las preguntas que están haciendo, pero no necesariamente, puede ser de cualquier índole, ¿sí? Pero no podría ser una pregunta de tipo, a ver, ¿cómo hago para ganar la lotería? Una cosa así. Tiene sentido. Bueno, ¿y por qué no? Porque no tengo información de qué sé yo, tal vez. La primera cosa, por ejemplo, si uno no juega la lotería, no va a ganar la lotería. No, Por eso ejemplo, está ¿no? fácil. Pero realmente ese es el interés, si ese es el interés, bueno, se puede hacer, pero, pero ¿dónde está? O sea, hay que tomar en cuenta, uno puede hacer cualquier tipo de preguntas y es curioso, aún, porque haciendo otro tipo de preguntas que son menos, o más,
O sea, todo depende del interés de quien está haciendo la pregunta y también de este trabajo, ¿no? Yo me refiero al tema del conocimiento. Por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, ¿cómo puedo solucionar la pregunta de cómo hacer una torta de chocolate? Entonces yo sé lo compositivo de la torta, yo sé cuáles son los ingredientes, yo sé cómo se relacionan entre sí, si hay que batirlos o no, Ajá. y cómo lo uno, y yo sé el proceso, que es el calor, y cuál es la temperatura que tiene que se va en el horno. Entonces, yo te Ya. puedo dar una perfecta descripción de cómo llegar Perfecto. al final de una torta, ¿ves? Pero yo Ya. porque he hecho torta, entonces yo sé qué es lo que lleva. Pero en el caso de situaciones que son nuevas, pues no sé cuáles son los ingredientes, si lleva huevos o no, si esta situación, ¿entendés? Claro, claro. Pasó. Justamente eso, justamente por ahí va. Porque tú sabes hacer tortas, ¿no? Y como sabes hacer tortas, conoces todo el proceso. Pero uno no sabe todas las cosas y todos los procesos. No, Entonces, justamente ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta. Porque además hay otra cosa, ¿no? En lo que tú estás comentando. Porque tú, si tú haces una torta y sigues todas las indicaciones y yo hago la misma torta, estoy seguro que no me va a salir igual que tu torta. es cierto, es cierto, es cierto. Sí, entonces hay otros aspectos que, que no van con la parte técnica de la receta, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, hay otros Otra aspectos, ¿no? pregunta, Marcelo, que Sí. me venía, ¿qué, qué tiene que pasar o para conectar con más gente en mi entorno, en el mundo, y se produzcan los cambios hacia el mundo que yo aspiro o que aspiramos como sociedad humanista? Ujú. Muy buena la pregunta. Muy Sí, buena la pregunta. ya, Porque ahí Vamos por siempre, ahí. sí, ¿Quieren ir por ahí? Está muy bien hecha la pregunta, me parece a mí. ¿Podrías repetirla? Sí, está muy buena Entendí. la pregunta que nuevamente lo planteé. Gracias. ¿qué, qué nos tiene que pasar para conectarnos con más personas en nuestro entorno o en el mundo y se produzcan los cambios a los que aspiramos como personas y como sociedad humanista? Es una pregunta bastante difícil, Sí, pero me Pero porque vemos parece que las cartas, está bien. es muy interesante, sí, yo Sí, estoy de sí, sí. acuerdo también. Muy bien. Es Entonces, bueno, válido también, Marcelo, perdón, que me quedó un registro extraño, pero quería aclararlo porque creo que ninguna pregunta del tipo que sea es excluyente. Entonces, así es, así es, en esta así es. ejercitación tratamos de sobrepasar el, el, las cosas que nos pasan para intentar construirla en relación un poco a este juego, a este ensayo, para ir practicando la pregunta que tenía mucha relación con lo que leímos, ¿no? En el inicio del juego. Así es. Gracias. Sí, sí, Maggie. De hecho, ninguna pregunta, todas las preguntas son válidas de acuerdo a lo que cada uno necesitemos. Ahora, el tema es, y podemos hacer tu pregunta, Maggie, la podemos hacer ahora también, si no hay sí, problema. No, 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 Esto, está bien, Marcelito, más que nada como que todas las preguntas quería quedar con esa claridad, digamos, que son inclusivas. Gracias. ¿cuál es, disculpa, cuál es el tercer elemento de la pregunta? Debe ser compositiva, relacional y procesal. procesal. Sí. Ahora, a mí me gustó mucho todas las preguntas que se hicieron. Ahora, la primera parte, por ejemplo, de tus dos preguntas, la primera pregunta era bastante
compleja en cuanto al modo como se lo presenta como pregunta. No sé si me explico. En la segunda estaba mucho más clara, aunque faltaba especificar algunas cositas, ¿sí? Y eso es lo que faltaba en ese caso. En la pregunta de Tino está bastante clara, ¿no? Y creo que sintonizamos porque estaba clarita como la pregunta como tal. Y es importante definir bien la pregunta. Definir qué para encontrar la respuesta adecuada. Entonces, Sería bueno, como que necesitamos como conjunto, lo que está planteando Tino. claro, o sea, como en este caso, porque tú, si quieres, luego lo podemos hacer y contestar la pregunta que estabas haciendo. Me gustó mucho esa que tenía que ver con un sentir, ¿no? Y cómo lograr expresar aquello que se siente y poder transmitir a otros eso, ¿no? Marcelo, y si pudieras interpretar lo que apareció ahí según las cartas elegidas, de acuerdo a esa pregunta, para entender cómo se interpreta. Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer. Sí, vamos a pedir a Tino justamente que saque una carta de los individuos. ¿Sí? Ah, mira, regresión. ¿Sí? Yo voy a compartirles las cartas para que todos podamos ver la carta que va saliendo, ¿no? A ver, esa es regresión. Colocamos, ¿sí están viendo, no? Sí. En el centro, la carta de regresión. Entonces ahora sí vamos a interpretar, y sería bueno que, a ver, Tino, ¿qué nos dice con respecto a la carta? ¿Qué te dice a ti la carta con respecto a lo que estabas haciendo la pregunta? Primero que me viene con respecto a ver la figura en el plano medio, la feminidad, como La que para ese feminidad. cambio, ¿Qué cosa? la Feminidad. Feminidad. Sí, me viene como eso de que contar con esa, que es la mitad de nuestra población, que la mayoría de las veces está excluida a nivel mundo. Pero es muy bien eso, encaja. Por lo de integrar, que para lo que preguntaba, que qué nos haría falta ya fuera en el entorno, y lo veo que sería súper importante, bueno, necesario. La mujer. No sé si leo a ver lo que significaría en la compositiva. Perdona, Tino. Sí, Tino, ¿por qué lo relacionas con la feminidad? La regresión, por la figura, no, lo de... solo por la figura, ok. Bueno, de hecho, esta carta es un principio femenino, ¿no? La Sí. carta de regresión tiene que ver con un principio femenino. Sí. Y tenemos en el plano cósmico a la luna, ¿sí? Representado por la diosa Diana, ¿sí? O Artemisa, ¿sí? Entre los griegos, que es la diosa de la casa, de la naturaleza, es la protectora de la vida, Protectora, claro. ¿sí? Entonces eso representa
desde el plano cósmico, igual está en el plano psíquico, está el Centro, intelectual, el emotivo superior, ¿sí? sí, el emotivo superior. Y Claro, que en tiene que ver con la mística, tiene que ver con el arte, tiene que ver con todo aquello que nos conecta desde lo emotivo en el plano superior, en el centro superior, ¿sí? Con la conciencia inspirada. Bueno, para mí la interpretación que hago de esto es un poquito especial, pero para mí tiene que ver con la dirección del movimiento hacia lo que sea la tolerancia, la apertura y el mensaje. Digamos, esto iría en contra de la idea de que la rigidez, lo masculino, lo vertical, es lo que vale, y que por eso no se acepten nuevos maestros y los parques cerrados. Esto diría, no, abramos y tengamos una visión más femenina, más de apertura, de intuición, menos reglas como las antiguas, ¿no? De los consejos y más de ese tipo. Eso sería mi interpretación. Yo concuerdo plenamente. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Tino? ¿Qué dice la carta? Y también por la forma en la que está con las manos abiertas y hacia los lados, la actitud de tranquilidad, de espera pausada o de esperanza en positivo. Claro. Muy bien. Y me gusta esa parte que pone en la explicación, pone Azot, la medicina universal, que según Paracelso contiene en sí la virtud de toda medicina. Bueno, el mercurio vivo, el principio femenino, extracto de todo cuerpo metálico. ¿Pero no es la plata lo material abajo? Sí. Sí, la plata. Así la plata crece bajo la influencia de la luna. Sí. Sí, como luminoso, brilloso. Uh-huh. Así es. ¿Qué más dice la plata, Tino, ahí en el? Principio femenino. La plata crece bajo la influencia de la luna y los filones son más o menos agentíferos según su situación referida a la dirección perfecta señalada por la luna. La operación albedo, que en ciertos contextos designa la primera transformación hermética, la del plomo o cobre en plata. No solo recibimos un alma nueva con esta regeneración, sino también un cuerpo nuevo. Y sigue, este cuerpo es extraído del verbo divino o de la Sofía celeste. Es espiritual, más sutil que el aire, semejante a los rayos del sol que penetran en todos los cuerpos, y tan diferente del cuerpo viejo como el sol resplandeciente lo es de la oscura tierra. Y aun cuando esté en el cuerpo viejo, este no puede concebirle, aun cuando a veces llegue a sentirlo. Muy bien. A mí lo que leyó Tino me lo registro como un poco la transformación, digamos, energética que requeremos hacer para la transformación. Casi me sonaba al elemento del éter, ¿no? Que se expresa como en dorado. Nosotros en el círculo de mujeres que tenemos de nosotras en círculo, hemos trabajado bastante este elemento del
de las diosas, estos arquetipos femeninos, que no es excluyente solamente para mujeres, sino que también en los varones, como esa unidad y sobre todo en la expresión y la manifestación de la protectora de la vida como medicina universal. Ujú. Bueno, hay que tomar en cuenta también que la morada de la regresión viene después de la muerte, ¿no? Y es una morada que tiene que ver con una revisión de la vida, ¿sí? De aquello que queremos modificar y que queremos avanzar por la vía del arrepentimiento o no de ese arrepentimiento desde un punto de vista judeo-cristiano, sino más bien desde esa mirada de no volver a repetir, ¿sí? Sí, de no volver a repetir, no volver a hacer aquellas cosas que no va, ¿sí? Aquello que nos hace quedarnos allá abajo en la vitalidad difusa, ¿no? Eso. Quería leer un poquito del libro de la máquina de máquinas, que dice regresión, viene del latín regresio, y significa volver atrás. En nuestro caso se refiere a aquel estado después de la muerte, un estado de recapitulación de lo que fue. Hacemos referencia a la muerte como el transcurrir, de dejar lo que nos impide avanzar. Es decir, la morada en la que es necesario dejar morir lo viejo para que nazca lo nuevo. Es la aplicación de la ley de la superación de lo viejo por lo nuevo. La muerte no es solamente el término de la finitud corporal, también significa un cambio de estado muy importante para escapar del ciclo vital. Lo que quiere decir que la existencia humana es más que nacer, crecer, reproducirnos y morir. La muerte, como dice Silo en la mirada interna, es un rompimiento con la etapa anterior. El estado de regresión es el mirar hacia atrás. Observar lo que hicimos es una revisión de nuestras acciones. ¿Sí? Eso. Buenísimo, Marcelo, gracias. Lo vinculo y también responde a las preguntas que había formulado, Así es. como la muerte como un símbolo de transformación. Y como todo es movimiento y necesitamos entonces cambiar para que nuestro espíritu se exprese. Muy bien. Bueno, a ver, ahora vamos a sacar los enneagramas, ¿sí? Si quiere alguien más hacerlo o lo sigues haciendo Tino, como Que siga él, porque él ya empezó con su pregunta. bueno. Como los tenía mezclados, los de enneagramas y vibración, las separo primero. Bueno. Pregunta, mientras él ve sus cartas, cada vez que se saque la primera carta de individuo que corresponde, puede corresponder a polaridad, a energía, regresión, a generación, etcétera, siempre se coloca en generación. Sí, siempre colocamos en el centro que es de generación, sí, justamente. Ya.
ya separada. Mezclo y saco 2. Sí. 2 enneagramas. Primero, sí. Una, Primero la- luego vuelvo a mezclar. Primero una. La 14 de agua. No. De los enneagramas. Solo Enneagrama. enneagrama. Ah, enneagrama. De vibras. Las 2 primeras cartas son enneagramas, ¿no? Ajá. El 7 de agua. 7 de agua. Mezclo. Entonces, esa carta va en esta parte inferior, ¿sí? Sí. De hecho, pueden ir haciendo eso en una mesita, van colocando en el centro el individuo, en la parte inferior, dejando un espacio, colocan El 9 de la fuego. primera carta. La 9 de segunda fuego, del enneagrama. sí, 9 de fuego. 9 de fuego. Y ahora sí, las de vibración, ¿no? Entonces vamos colocando en tendencia la primera carta que salga de vibración. Luego hacemos la lectura. La idea sería que lo pongamos destapado. Bueno, no importa, después destapamos, pero ahora estamos haciendo así directamente, ¿no? La de vibración. Okay. 14 de aire. Está buena esa. $10 de fuego. $13 de aire. 13 de aire. $13 de tierra. ¿13 de qué? De De tierra. tierra. Bueno, y ahora vamos con ese proceso. La 14. La 14. La 22. La 22. Y la 11. La 11.
Muy bien. A ver. Yo voy a ir tratando de hacer una interpretación y ahí sí les quería pedir a quienes ya conocen también un poco que también intervengan, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que esta es una interpretación, entonces es tan válida como la de cualquiera, ¿no? Entonces no lo que yo diga es la verdad ni nada por el estilo, ¿no? O sea, cada uno tiene su... Bueno, vamos viendo, a ver. Con respecto a la pregunta, ¿podrías refrescarnos la pregunta? No. No. ¿Qué tendríamos que hacer en nuestro entorno o en el mundo en general para que ese mundo al que aspiramos, ya como individuo, como sociedad humanista que somos, lleguemos a ello? Ya. Por ejemplo, normalmente cuando alguien hace una pregunta, quien debe ir interpretando la pregunta es quien hace la pregunta, ¿no? Entonces, el acompañante lo que hace es simplemente ayuda a que esa interpretación no se desvirtúe o se dé respuestas que ya en campos ya demasiado conocidos o reiterativos o cosas por el estilo, sino más bien tratar de dar, de que la pregunta vaya dando respuesta de acuerdo a las cartas que van surgiendo. ¿Tá? Entonces, a ver, en este caso, como es un caso de ir conociendo cómo es el manejo, yo también voy a interpretar y voy a pedir a otros que interpreten también, pero esa no es la vía más adecuada cuando la pregunta es de alguien específico que hace sobre sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sobre sí mismo. ¿Sí? O sea, no hay que meter contenidos de uno a otros, a eso me refiero. ¿Sí? ¿Sí? Pero en este caso, como es pedagógico para conocer un poquito más las cartas y eso, voy a interpretar también. Aunque voy a pedir primero que vaya interpretando también Tino con los elementos que le voy dando, que tiene que ver con la carta en sí, no con una interpretación. Por ejemplo, esta carta 7 es imagen, ¿no? ¿Sí? Que es la parte motriz del centro intelectual, la imagen, las imágenes, los proyectos, y dependiendo del punto de interés, en este caso no hemos definido si es que vamos a ver desde lo compositivo relacionado al procesal o de dónde viene y a dónde va. Entonces habría que ver primero si la pregunta era de lo compositivo, lo relacional y lo procesal, o de dónde viene, dónde está y a dónde va. Por ejemplo, si es que es desde lo compositivo, lo relacional y lo procesal, estos son los elementos compositivos que tiene lo que se está preguntando, ¿no? Es decir, hay imágenes, hay una imagen, hay imágenes que están, o sea, es la carta 7 que es imagen y es imagen de agua. El agua es movimiento. Es Es movimiento. un movimiento con dirección. Es decir, imágenes que tienen una cierta dirección. Diría yo desde lo compositivo. O también, de dónde viene, es como de eso, que se han lanzado diversas imágenes que tienen una dirección. ¿Sí? Ese es como un elemento compositivo frente a lo que se está preguntando, ¿no? Y otro elemento tenemos aquí, Punto 6, 9. sí, el 9 de fuego, ¿no? El 9 de fuego, que son las abstracciones. El fuego es como la energía, la abstracción o las ideas. O sea, que existen ideas, y además con mucha energía, ideas muy
con mucha fuerza, mucha energía. Y existe la imagen, que son como elementos compositivos muy interesantes, tanto las ideas como la imagen, para poder movilizar todo aquello que queremos, ¿sí? No sé a ti, Tino, ¿qué te dice estas cartas? Sí, en las dos cosas que has comentado, en la primera, con lo de las ideas, me da como lo importante de mantenerlo en el plano también intelectual, el mundo ese al que uno aspira, incluso verlo cómo se comportaría o cuáles las relaciones de la sociedad, sin guerras, sin conflictos, mucho diálogo. Bueno, hay imágenes de viajes a otros lados de todas las formas posibles del ser humano. Y eso también lo resueno con que en las imágenes atractivas, en la siguiente que salía, la siguiente interpretación es cómo me ha importado ir a una conferencia sobre física cuántica referida al mundo, y que la persona que, aunque hablara en conceptos muy, muy técnicos, pero lo hacía asequible para la espiritualidad, que era por lo que yo asistí, y cómo su conclusión era que todos somos uno, y eso oído desde un físico cuántico, un doctor en física cuántica, me pareció muy como que unió a toda la sala en una armonía excepcional. Y dije, yo estoy en el lugar de, como si estuviera hablando desde el futuro a este tiempo, diciendo, vamos bien en esto de integrar el humanismo en lo social. Y Sí. el sintoísmo, claro, y me pareció armonioso. Sí. Lo relaciono con todo eso que estás diciendo tú en la siguiente interpretación de lo abstractivo. Uh-huh. Bueno, no sé si tiene alguien un comentario o algo más que añadir a esto de lo que estamos hablando. Yo estoy como recién en esto, pero yo lo que siento es de que con nuestras imágenes y nuestras ideas de lo que es la doctrina, estamos en una vibración altísima. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, y justamente hablando de vibración altísima, tenemos aquí una vibración altísima. Aquí entendemos. Creo que te están adelantando, como decía Tino, estás mirando desde el futuro. Bueno, esta es la vibración justamente más alta de todas, ¿no? Y es tendencia. Está muy bueno porque es una como desde mi interpretación, como que hay una vibración alta, un poco desordenada, porque es de aire, ¿no? Sí, un poco desordenada esa vibración alta en la que nos encontramos en realidad. Pero es muy interesante porque gracias a esta carta que es de vibración alta por un lado y también que representa al centro superior, ¿sí? Entonces es como un elemento muy interesante en cuanto vibracionalmente tenemos entre nosotros, me parece, ¿sí? Según la pregunta. Sí. ¿Qué dices tú? Sí, yo también lo veo así, que hay como una conexión, como algunas veces hemos soñado cada cual. Me da esa intuición de que a lo largo del día uno, claro que transita por todos los espacios y todas las emociones, pero cuando hacemos algo de conectiva de alguna manera, oyéndonos en alguna charla o en este caso contigo aquí, hay como esa conexión a la que queremos que se produzca cada día en el mundo, que la gente nos sintamos bien con las cosas que hacemos y expresamos libremente.
¿sí? Yo siento que en esa carta a mí me llega como el elemento aire, como el soplo divino. Como lo que es arriba es abajo, me llega como la conexión de cielo-tierra. Ujú. Sí, 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 porque justamente el aire es aquello que da vida, anima, como tú dices, el soplo divino, ¿no? Lo que la aspiración tiene que ver con el aire, ¿no? Las aspiraciones más profundas. Buenísimo. Bueno, por otro lado, esta carta, fíjese que está en la columna de la flexibilidad, ¿sí? Entonces, es también interesante como un elemento en el cual bastante bien, ¿no? Vamos viendo la otra carta. También se puede ir viendo las relaciones que existen entre ellas, ¿no? Ay, se me fue demasiado esto. Uy, ya se me dejó demasiado. Un segundito que esta compu ya se puso lenta. Nuevamente. Bueno. ¿Qué carta estaba este otro lado para ir avanzando? Ahí está acá. A ver, está la 10 de fuego, ¿no es cierto? La 10 de Sí, fuego, sí. 10 de fuego. 10 de fuego. Está enamorada del desplazamiento desvío, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Está enamorada de desplazamiento desvío. Acuérdense que esta es la moneda de tendencia, este es desplazamiento Claro. desvío, esta es generación, ¿sí? Entonces, aquí, sí, vibracionalmente, me parece que es bajo, ¿no? En cuanto al tema de, si bien por un lado tenemos imágenes, tenemos ideas claras, pero me parece que hay una vibración baja en cuanto a la capacidad de poder desplazarnos, algo que decía Tino, ¿no? Acerca de esa movilidad. Y ahí sí está bajo, me parece. Está en torre, que es una vibración baja y que tiene que ver también con el centro vegetativo, ¿no? Se puede relacionar, Marcelo, con la situación que a lo mejor vivimos, de Claro. dedicarle mucho tiempo a resolver las situaciones básicas de alimentación, lugar donde vivir, todo eso es como Así es. nos pone los pies en la tierra que claro, a veces impide hasta respirar, claro. Así es. Sí, muy bien, perfecto. Claro. Y también con el confort. ¿Qué significaría el que está en la columna de la izquierda? Que es como bastante rígido ese tema, que es de la rigidez. ¿Sí? Es muy rígido ese tema. Es como un elemento rígido, ¿no? Bueno. Sí, Yo estamos. relaciono eso, Marcelo, con ese desplazamiento energético que plantea Tino en la pregunta, ¿no? Ese desplazamiento rígido que no posibilita, digamos, las otras aperturas que son necesarias para poner esto en
en el contexto social, mucho más amplio, y también relacionaba eso dentro de los contextos de que estamos viviendo nosotros digamos, comillas, en una situación de salud en general, comillas, antes llamada pandémica, que también debe influir. Muy bien, gracias. Bueno, vamos acá en la morada de la inestabilidad. Está una vibración media, ¿sí? Que tiene que ver con el centro emotivo. Y elemento aire. ¿Qué te dice eso, Tino? Aire. Yo creo que como me invita a que algo de lo que no he hecho antes tendría que estar en este tiempo y en lo que se refiere a la pregunta, algo distinto con respecto a mi entorno o al mundo también. Fíjense que me llama la atención que en estas 4 cartas están los diferentes centros, pero no está el centro motriz. ¿Sí? Es como algo que está faltando, como algún tipo de... La de salida. acción. Sí, justamente, creo que tiene que ver con eso, creo. Sí. ¿Con qué? Perdón, no escuché. Con la salida al mundo. Ah, Sí. pero Porque si no viene está, acá, entonces es extraño, como que no hay que salir al mundo. no, pero este es como Aún no. esto es como en la situación en la que se encuentra actualmente, ¿no? Las vibraciones de este momento, ¿sí? Sí. Cómo están relacionadas ellas con el individuo. También nos puede indicar ver lo que está faltando. ¿Por qué está faltando eso, no? Vamos a ver qué nos dicen las cartas superiores, que justamente tiene que ver ya con una respuesta a la pregunta que se está haciendo. ¿Sí? O sea, aquí está el centro emotivo, aquí está el intelectual, aquí está el vegetativo y aquí está el superior. Curiosamente, el motriz no está. ¿Sí? De hecho, siempre va a faltar uno o más de los centros en la situación de cualquier pregunta que hagamos, ¿no? Pero me llama la atención en este caso que falta el motriz. Bueno, acá en energía, este es el espacio abierto de energía, ¿no? Como morada es energía en el árbol. Está el centro intelectual. Esta es una vibración media alta, ¿no? Media alta. ¿Sí? Y está tierra. Tierra es lo concreto. Aire, en cambio, es como lo más volátil, lo más... Sí, acá en cambio es lo concreto. El fuego es como el elemento, ese elemento transformador. Entonces, otra cosa interesante es que tenemos los 4 elementos. Tenemos fuego, tenemos tierra, tenemos aire, tenemos fuego. ¿Sí? Tenemos 4 elementos. Sí. Eso. 4. Bueno, ya como respondiendo a la pregunta, que es en esta parte de acá arriba que tiene que ver con lo procesal, con los procesos y con lo que necesitamos ir haciendo, ¿sí? Y aquí está en la morada del plan, se encuentra
la disolución. ¿Sí? Es decir, está relacionado con disolver todas las dificultades, quedarnos con lo que realmente sirve y limpiar todo tipo de aspereza. ¿Sí? Eso, no sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. Sí, yo una pregunta. ¿Ya? Cuando hablamos de proceso, se agarra en esta morada la que contestamos, y tenemos la carta 14. Entonces, eso quiere decir que hay un proceso que va de la 14 a la 22 y de la 22 para arriba. A ver, no entendí bien tu pregunta. En las cartas de proceso tenemos Ajá. 3, ¿verdad? Ajá. La 14 Sí. a la derecha, la 22 en la columna de la izquierda, y arriba de todo hay otra que no me acuerdo y no la veo porque no se ve. Y la carta 11. 11. Eso quiere decir que hay un movimiento, un proceso, ¿no? Y ese proceso va desde la carta 14 a la 22 y termina en el 11. ¿Es así que se lo entiende esto? Podría vérselo así, pero más que así, porque pueden salir en diferente orden, sino son aspectos que tienen que ver con ese momento de proceso. Ah, ok. O sea, hay que ver las 3 cartas como el triángulo ese y sería distintos aspectos del proceso. No, Exactamente. ok. Claro. Entonces tenemos, por ejemplo, en esta carta de la 14, que es la disolución, y que representa la disolución. Entonces, además tenemos 3 planos: el plano cósmico, o que tiene que ver con la disciplina mental, el plano psíquico y el plano material. El plano psíquico con la energía energética, con la disciplina energética, y el material con la disciplina material. ¿Sí? Y la disolución es el último paso de la primera cuaterna. La disolución es disolver todas las cosas que debemos disolver, las cosas negativas, ¿sí? Y quedarnos con tan solo lo que nos sirve para nuestro proceso. ¿Sí? Esta es proyección. Y la proyección está asociado justamente a esa situación de proyectarnos y salir al mundo, ¿sí? Que tiene que ver justamente con nuestra pregunta. Entonces, nuestra pregunta tiene que ver con esa situación de salir al mundo. Para mí es eso, para generar nuevas condiciones, porque esta es condición. Es la primera carta del proceso, ¿no? Entonces, como generar las mejores condiciones para que todo este proceso se dé, para que podamos salir al mundo de mejor manera, disolviendo todas las dificultades y asperezas. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Otra pregunta. En el lugar de la luna negra no hay carta. No, no hay carta. ¿Eso qué significa? ¿Tiene alguna significación aquí? En realidad, este sitio, aquí no hay ninguna morada. Lo que simboliza la luna negra es que del espacio abierto de energía, una señal es justamente la luna negra. Es como una señal de
de que frente a toda esa oscuridad, porque la luna negra es un fenómeno astronómico en donde no hay luna, donde la luna está eclipsada, o sea, no se puede ver, ¿sí? Y por lo tanto, la noche es más oscura. Entonces es una simbología cuando uno está en energía de que va a surgir lo nuevo, no sabemos cuándo, ¿sí? Es como un momento en que en cualquier momento logramos divisar el plan de todo lo existente, pero no sabemos cuándo va a pasar eso. Como cuando se va tensando una cuerda en una guitarra, seguimos tensando, tensando, tensando. Sabemos que próximamente va a saltar la cuerda, pero no sabemos en qué instante va a suceder eso, ¿sí? Entonces esa es la señal como de la luna negra, ¿sí? Eso. No sé, hay más, se han quedado muy calladitos, todos. Bueno, como les decía, estas 3 cartas son muy complejas, hay muchos elementos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que tienen que ver con cada una de las diferentes disciplinas, y aquí está indicando que es la primera cuaterna, el cuarto paso, que en la disciplina mental corresponde a, déjenme averiguar. Es el cuarto paso, ¿no es cierto? En la conciencia, la memoria. Ver en la conciencia la memoria. Disolución. Uh-huh. Y la 11 que salió arriba, ¿qué significa? La 11 es la condición. ¿Sí? Condición. La condición. La condición es aprender a ver. Aquí en el plano, en la disciplina mental, ¿no? Aprender a ver. En la disciplina energética tiene que ver con la preparación del ámbito, me parece, ¿no? Igual que en la material. Sí, preparación del ámbito. Déjenme ver exactamente. ¿Irle viendo? Sí. En el plano psíquico, preparación del mago y su ámbito para los trabajos. Y en el material, la preparación de las sustancias purificadas, el azufre y el mercurio. Preparación del vaso hermético. ¿Sí? O sea, se prepara todo el ámbito en el cual se va a trabajar. Y es la condición inicial. Eso, con respecto a la carta, a la carta 14, un poquito, a la carta 14. De la desilusión. ¿Dónde salió la 14? Está en plan. ¿Dónde quedó esa disolución? ¿De dónde sale? La disolución. La disolución es de las cartas de proceso, ¿sí? ¿Y cuál de ellas? Es la cuarta carta de proceso de la 14, que es la 11 es condición, la 12 fusión, la 13 división, la 14 disolución. ¿Sí? Desactivación. Bueno. Entonces tenemos que
En el plano cósmico es ver en la conciencia la memoria. En el plano psíquico, elevación de las sensaciones hasta el ojo del cuerpo, disolviendo fijaciones. Y en la materia de repetición de operaciones con la sal roja hasta obtener el espejo. Lo material tiene que ver con repetir. Sí, ahí viene el revis, que es el repetir muchas veces una acción, ¿no? Hasta encontrar lo que estamos buscando. No, es que no me puedo imaginar cómo encaja, porque el paso de la disciplina mental, de ver en la conciencia la memoria, es empezar a registrar que sin memoria no hay conciencia. La conciencia no puede funcionar sin memoria. Ajá. ¿Y cómo hacemos con eso cuando asociado a la disolución? Asociando con lo que estamos preguntando, que tiene que ver con, ¿puedes repetirnos la pregunta, Tino? Sí. ¿Qué nos tendría que pasar en nuestro entorno cercano, la gente cercana, y con el mundo en general, para que el mundo al que aspiramos se produzca? Tanto como eso que pensamos, como lo sentimos como personas, como siloístas o todo el movimiento humanista en general, ¿no? Para que eso se dé, ¿qué es lo que tendría que pasar? Entonces, justamente, frente a esa pregunta, debemos ver en la conciencia la memoria. Es decir, ver cómo actúa la memoria, porque la memoria está actuando todo el tiempo. Sí. Sabemos, Sí. ¿no? La memoria actúa todo el tiempo. Y la memoria también actúa en lo que vayamos haciendo en el mundo. Entonces, como tomando en cuenta ese elemento que es fundamental para el desarrollo conjunto. Porque ahora sí que no tenéis pantalones. Ahora sí que no tienes pantalones. A mí me resuena de esa manera. Ah, porque yo tengo asociado ese momento de la disciplina como un momento de cárcel prácticamente, de darse cuenta que uno no puede, que la memoria está ahí y uno no puede prescindir de la memoria, digamos. Claro, no se puede prescindir de la memoria, justamente, Claro. ¿sí? Como que uno querría volar, pero uno tiene memoria, ¿no? Así es. Es como el tema de cuando uno tiene un problema y una dificultad, intenta olvidarlo, ¿no? Claro. Pero en realidad eso no te sirve. O sea, te puede servir en un momento determinado, tratar de no pensar en ello y olvidarlo para actuar en ese, pero sabemos que en el trasfondo está, porque la memoria, como dice el negro cuando habla acerca del tema de la reconciliación con respecto al tema de la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, saber que la memoria está actuando. Claro. A mí me tocaba justamente esa carta desde ese lugar y me recordó ese pasaje de la memoria verdadera, ¿no? Donde se aleja la mente del vacío y va como en esa dirección, en ese proceso. Además que ahí estamos en el plano cósmico también. Tal vez estamos hablando de la conciencia cósmica. Una toallita, porque no sé si tengo ¿dónde están los No, por si acaso no. Bueno, Bueno. Bueno, tenemos por otro lado acá proyección, ¿no? Como, justamente como que tiene que ver con esa situación de salir al mundo. Ahora veamos qué nos dicen cada una de las disciplinas la proyección. En el plano cósmico, ver en uno y en todo lo mismo.
Wow. ¿Ah? Hermoso. Fíjense en que en los peces dice mística y espiritualidad para abrir el camino. Eso es interesante, ¿no? Sí. En el plano psíquico, proyección. Por 3 vías multiplicativas posibles o crecimiento interno. La verdad, no conozco de la disciplina energética qué se refiere con esto de por 3 vías multiplicativas posibles o crecimiento interno. ¿Qué dice la disciplina energética? ¿Hay algún energético por acá? Ay, no me acuerdo. Aunque no lo recuerdo todo, pero sí es verdad, es que ese era el 4.º paso de la tercera cuaterna. Sí. Así es. Y, Sí. y era, sí, que se denominaba proyección energética. Y decía, tanto hacia el mundo como hacia la interioridad. Ah, Sí, hermosísimo esa síntesis. qué lindo, ¿no? Y en material tenemos el polvo de proyección. Básicamente eso, ¿no? Es el polvo de proyección. Está relacionado justamente con la transmutación de los metales como una expresión afuera de lo que está sucediendo adentro, ¿no? Y también con ese polvo de proyección con el cual podemos abrir al mundo, proyectarnos en el mundo, ¿no? Bueno. Pero es curioso que justamente salgan tanto la primera carta de proceso como la última, ¿no? ¿Sí? Esta es la primera carta y esta es la última. Entonces a mí me parece que lo que dice es que hay que generar las condiciones para que lo que estamos buscando, lo que queremos, puedan proyectarse en el mundo. Porque mientras no existan esas condiciones iniciales necesarias, no podemos proyectarnos en el mundo. Eso. Yo la veo en relación a tanto como adentro, afuera. O sea, como que el cambio tiene que ser paralelo, interno y externo. Porque en la última parte de la disciplina mental, el mundo y la conciencia en realidad son una, no son separables. Así es. No son separables, aunque en su momento los separemos. Pero Bueno. luego tenemos que entenderlo que todo es uno, ¿sí? Así es. Muchas gracias a todos, a todas. Muchísimas gracias. A ti, No, Marcelo. muchas gracias por esta No, hermosa... gracias a ti, Marcelo, siempre por Sí. tu disposición. Y a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchos abrazos. Muchos abrazos. ¿Sí? Y Ana María, que tu hermana se cure. Sí. Sí, lo que decía, que todas las preguntas estaban integradas en lo que hemos hecho. Bueno, el día miércoles vamos a hacer una práctica, ¿sí? ¿Qué va a pasar el miércoles? El miércoles vamos a hacer una práctica. ¿Que es a qué hora es? La hora de prácticas es como a las... Sí, es como a las 10 de la noche de acá. Yo sé porque me quedo dormida. Sí, es bien tarde. No, es bien tarde. Bueno, es a la misma hora que los días sábados. ¿Qué hora es? Bueno, Como a las... me parece que sí. son las 17 horas de Argentina. Voy a hacer alguna relación
con ello. Bueno, luego A las pasaría 5 de la al- tarde de Argentina, no sé qué hora es allá. Ah, sí. 5 de Argentina, sí. 5 de ¿De Argentina, Ecuador? las 3 de Ecuador, ¿sí? Las 4 de Bolivia, de Chile, ¿En Ecuador? las 3. Y en Europa creo que son las 10, ¿no? Sí, y las 9 en Canarias. Y las Sí. 9 en Canarias. Sí, eso. De Canarias, Portugal, sí. Eso es el miércoles, Marcelito. El miércoles. Entonces ahí para ver si hacemos la pregunta que la estaban haciendo mal. ¿Te parece? Qué bueno. Sí. La verdad fue tan interesante. Va a quedar grabado esto, ¿no, Marcelo? Sí, sí. Estuvo muy, la pregunta Ojalá no de olvide Tino y la la respuesta estuvo muy la buena. bella final de poder. Lástima que hay mucho ruido ahora, no se oye casi bien. Sí. Bueno. Bueno, Gracias, Marcelito, amigos. gracias. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos. Sí. Todos. Abrazo. Todos. Gracias, Buenas chao, tardes. chao. Gracias, Adiós. chao, nos vemos.